Lo que pasa en Mendiolaza, pasa por de Mendiolaza. Pero todo está grabado en la memoria. Por eso es que el equipo docente de nuestro IPEM decidió llevar para que diese un testimonio en primera persona, para que hablase con los jóvenes que solamente han escuchado hablar, que solamente han leído, que solamente han tenido relatos tercerizados, salvo aquellos que sufrieron la dictadura en primera persona por sus padres, por sus tíos, por sus abuelos. Los demás solamente tienen versiones escritas. Con esa idea, el equipo docente de nuestro IPEM decidió llevarles el testimonio de la doctora Graciela López de Filoñuc, que podríamos presentar como un verdadero prócer, una persona que sin lugar a dudas va a quedar en la historia de nuestra provincia por el trabajo que realizó desde su lugar en la justicia, desde su lugar como fiscal, para que fuesen posibles los juicios de lesa humanidad que desde entonces hasta ahora continúan. Muy buenos días, Graciela, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Gabriela. Bien, un poco engripada, pero bien, digamos. Lo primero que le queremos es que nos cuente cómo fue esa experiencia de estar allí con los jóvenes, qué cosas les dijo que para usted sean de particular significancia y qué cosas preguntaron ellos. Bueno, mira, te digo, fue una experiencia muy positiva. Yo he hablado mucho para los últimos cursos de colegios secundarios en varias ciudades y pueblos de esta provincia. Me gusta hablar a los jóvenes. Me sentí muy bien, primeramente el recibimiento, ¿no es cierto?, que hizo Rosa Cativa, que es la profesora que me contactó, lo mismo que la directora del colegio, las maestras, las profesoras, todas mujeres realmente encantadoras. Y con respecto a los alumnos, me gustó mucho que previa a mi llegada ya habían sido preparados por no sé qué profesoras en definitiva, con respecto a tener idea de lo que es un golpe de Estado, terrorismo de Estado, porque lógicamente, si yo a chicos de 16, 17, 18 años tenía que comenzar por explicarle los conceptos básicos de dictadura o golpe militar, hubiese necesitado muchas horas, ¿no es cierto, Gabriela? Uh-huh. Pero estos chicos estaban preparados y me di cuenta de ello por el tenor de las preguntas que me hicieron. Fueron preguntas muy bien redactadas que iban, yo expliqué a grandes trazos, digamos, porque es imposible un trabajo de 22 años explicarlo en una hora, pero a grandes trazos le hablé lo que había sido la dictadura, lo que había sido el juicio de las juntas. Pregunté si habían visto la película argentina 1985 y la mayoría me respondió que sí. Después, cómo se vino abajo todo ese andamiaje de la justicia debido a las dos leyes de la impunidad y al indulto, y cómo comencé yo, después de la verdad histórica, a remontar esas causas. Creo que me entendieron, tengo entendido que me entendieron, y claro, se necesita más tiempo, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero por el tenor de las preguntas calculo que sí sabían. Y lo que yo le hice mucho hincapié a los chicos, aunque doloroso, pero le nombré a alguna de las víctimas que fueron sacrificadas, que fueron secuestradas, torturadas y asesinadas, chicos de su edad, chicos de 15 años, de 16, de 18, de 19, y le di nombres y apellidos de esos chicos, como para que tomaran conciencia
de que en caso de una dictadura nadie está a salvo y que por eso les inculqué lo que es la democracia. Le hablé sobre la democracia, que eso es lo que hay que machacar con los chicos, que sepan lo que es vivir en democracia. Les dije que es el valor supremo al que puede aspirar, ¿no es cierto?, una sociedad que se considere civilizada, y cómo hay que defenderla, cómo hay que defender la división de poderes, la independencia entre ellos, que defiendan desde ya la democracia, desde el lugar que les toque, como trabajador, como asalariados, como profesionales, como sea, pero que defiendan la democracia. Que les expliqué que desde 1930 el golpe militar del 76 fue el sexto, y que ahora llevamos 43 años de democracia, y que hay que preferir el peor de los gobiernos constitucionales a la esmerada y fetórica dictadura. Eso es lo que yo les quise inculcar a los chicos, defender la democracia para que el nunca más se les grabe desde ahora. Graciela, ¿y los chicos por qué cosas preguntaron más? ¿Les interesaban más las historias así particulares, personales, o el proceso institucional? Mira, me preguntaron qué me había llevado a mí a defender esto. Yo les dije que era como fiscal federal número 3, me tocó esa causa, que siempre le agradecí a Dios que me tocara a mí esa causa. Me tocó la de la verdad histórica, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo como fiscal y en el juzgado la doctora Garzón de Lascano como juez. Y después de acumular muchísimas pruebas, yo dije basta con la verdad histórica y empecé con la persecución penal, luego de pedir la nulidad e inconstitucionalidad de las dos leyes y del indulto, lo que me llevó tiempo, pero lo conseguí. Y después me gustó una pregunta que me dijeron, ¿qué se necesitaba para ser buen fiscal? Uh-huh. Y otra pregunta de fondo fue ¿qué opinaba sobre la justicia? Bien, queremos escuchar las dos respuestas que le dio. Bueno, mira, para ser buen fiscal le dije primeramente decente, probo, estudioso, con vocación, y que tome cada causa y la trabaje a corazón abierto. Y segundo, con respecto a la justicia, que es tan criticada a veces, pero hay que conocer que hoy por hoy todo se judicializa. Hace 20 años hay casos que hoy llegan a la justicia y que nunca se les hubiese dado ingreso. Hoy todo se judicializa. Y segundo, el problema tremendo que tenemos es la cantidad de vacantes. Hablo de la justicia federal, ¿no es cierto?, que es la que conozco a fondo. La cantidad de vacantes de camaristas, de jueces y de fiscales que no se cubren. Hoy escuché en el noticiero que parece que el presidente va a mandar el 42% de los posibles nombramientos de los pliegos que están estancados hace muchos años. Te doy un ejemplo. Yo me jubilé en el 2020. Conmigo en Córdoba se jubilaron 2 fiscales más. Y todavía no han llamado a concurso para cubrir esas vacantes. ¿Y eso a qué obedece, Graciela? ¿Cómo? ¿Eso a qué obedece? ¿Por qué sucede eso? Bueno, eso hay que preguntar al Poder Ejecutivo, querida, porque se demora tanto. Uh-huh. Eso está fuera de mi alcance contestarte, pero yo creo que es prioritario, porque tenemos en Córdoba los tribunales orales que les falta un juez, tenemos 3 tribunales orales en Córdoba, y hay un camarista de tribunales orales,
no te hablo de la Cámara Federal, que cubren 2 o 3 vacantes al mismo tiempo. ¿Te das cuenta? Estoy yo en un juicio del Tribunal Oral 1 y después tengo que ir a llenar una vacante del Tribunal Oral 2 o del Tribunal Oral número 3, que ya empezó con 2 nombramientos en lugar de 3, porque el tercero había pasado tantos años hasta que lo llamaron, lo convocaron, que renunció. Entonces así no se puede trabajar bien. No se puede trabajar bien. Por hoy tenemos fiscales generales de los tribunales orales que están cubriendo. El doctor Airabedian, te doy un ejemplo, que es fiscal del Tribunal Oral número 1, está desempeñando esa función y quedó a cargo de la que fue mi fiscalía, la Fiscalía Federal número 3, porque no han nombrado al que me reemplaza a mí. Lo mismo la Fiscalía Federal número 2. Se ha hecho cargo el doctor Casas Nóbrega, que es fiscal general de otro tribunal oral. Bien, o sea que por un lado todo se judicializa y hay un punto en el que es maravilloso que la sociedad apueste a eso. Desde los poderes constituidos se nos pide que confiemos en la justicia, pero es el mismo poder constituido el que enflaquece el sistema judicial. Exacto. Con mandar los pliegos y que se apruebe o no se apruebe, pero que se motorice, porque si bien los fiscales trabajan a todo pulmón, pero cubrir otros cargos, te quitan tiempo para el estudio de las causas. Yo, como sé, en mi caso fue diferente, porque yo, como fiscal federal número 3, cuando me adjudican las causas de delitos de lesa humanidad, yo la tomé y había otro fiscal, el doctor Torres, que quería hacerse cargo y yo no quise. Yo quise quedarme con esas causas, pero yo desempeñé durante muchos años 2 cargos, el de fiscal, la Secretaría Penal de Delitos Fiscal, de Delitos Federales, y por otro lado, delitos de lesa humanidad. Pero eso lo cubrí porque yo lo quise hacer, porque podría haber aceptado la colaboración de otro fiscal que no quise. Yo quise ser sola en los juicios de lesa humanidad. ¿Y eso pero porque me deslomé? Yo sí que me deslomé, porque trabajaba mañana, tarde, noche y sábados y domingos, porque yo no daba abasto. Graciela, ¿y por qué no cuenta? quiso, Sí. por qué no quiso colaboración en eso? ¿Por qué no quiso otro fiscal? Mira, te explico. Fue así. A mí me tocó esa causa y el doctor Becerra, que era el procurador general en esa época, dijo que aquellos, porque los fiscales, bueno, te anticipo esto, los fiscales tenemos obligación de recibir las causas que nos corresponden por turno y poder apartarnos en caso de tener una causa bien justificada. Pero con respecto a estos delitos de lesa humanidad, fíjate que fue distinto, porque de acuerdo al convenio que había firmado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la señora Carmen Aguiar de la Pacó, que es la que había acudido a la Comisión Interamericana por incumplimiento de la justicia argentina, la resolución decía que eran las cámaras federales del país las que se iban a encargar de llevar adelante la verdad histórica. Otras cámaras lo hicieron, la de Córdoba no. La de Córdoba, el pedido de apertura llegó en febrero del 98. Y en junio del 98, la Cámara Federal de Córdoba decidió que fuera el Juzgado 3 y la Fiscalía 3 la que nos hiciéramos cargo.
Yo siempre digo que fue una elección de género. Éramos las dos únicas mujeres en Córdoba, la jueza y yo, que coincidíamos las dos. Creo que fue una elección de género. A mí, yo lo agradecí. Bueno, el doctor Reserva, que era el procurador, dijo que si teníamos algún motivo para no querernos hacer cargo de eso, porque realmente era una tarea tremenda, más la fiscalía que ya teníamos a cargo. Entonces el doctor Torres, muy buen muchacho, muy buen fiscal, tenía interés en esas causas. Y me dijo que por qué no se las pasaba. Me acuerdo que nos había llamado a conciliar el doctor Vidal, que en ese momento era fiscal de la Cámara Federal. Y yo le dije que no, que me había tocado a mí y que yo las iba a seguir. Entonces el doctor Vidal, para mediar como conciliador, dijo, bueno, lleven entre los dos las causas. Y yo dije que no, porque todo barco tiene un solo capitán. Bien. Y Se con entiende. eso me quedé a cargo de todo. Perdón, me detengo en un detalle. Esto de que la elección, como dice, haya sido por género. ¿Habrá sido porque creían que eran más débiles, que creían que iban a ser menos terminantes en llevar adelante el proceso? ¿Qué explicación le daría? No había ninguna explicación. Lo único que te digo, y te explico por eso la elección, el pedido de apertura fue en febrero y nosotros estábamos de turno cada 2 meses. ¿Entendés? Cada 2 meses estábamos de turno. O sea, enero, febrero, de cada 3 meses, porque éramos 3. Enero, febrero y marzo. Fíjate, fue en febrero, marzo, abril, mayo, junio. No fue que sacaron una resolución inmediata, sino que esperaron todos esos meses para dictar la resolución el 9 de junio, si no me equivoco, del 98. Yo creo que nos eligieron. Ahora, ¿con qué finalidad? Habría que preguntarle a esos jueces. Yo no sé, es suspicaz, pero nos tocó a nosotros. Sí. Graciela, hay un momento bisagra en la historia argentina que con el correr de los años va a parecer como que fue lo mismo casi, que es esta diferencia entre la verdad histórica y la persecución penal. ¿Cuánto tiempo pasó entre una cosa y otra y cómo fue esa decisión de convertirlo en responsabilidad penal? Bueno, mira, desde que nos tocó en junio del 98, yo trabajé con la verdad histórica, ¿no es cierto? Sin posibilidad de persecución penal, yo ya tenía un bagaje fuerte de pruebas. Ya nos habían mandado todos los expedientes que estaban en la Cámara y yo empecé a pedir nuevos allanamientos, ¿no es cierto?, en la Policía Federal, en el Ejército, en las seccionales de policía, en la CIDE. Yo pedí allanar la CIDE, y fueron en varios domicilios particulares de los depredadores, de los genocidas, y me fui haciendo de un caudal probatorio muy contundente. Entonces llegó un momento que yo dije, basta de verdad histórica, yo con todo esto tengo que reiniciar la persecución penal. Y fue por eso que el 2 de octubre del año 2001 yo solicité a la jueza Garzón de Lascano, le solicité el pedido de nulidad e inconstitucionalidad de las 2 leyes y del indulto. Había habido un antecedente de un pedido de un juez de la capital federal pidiendo la inconstitucionalidad de las leyes, pero no del indulto.
y yo ahí el 2 de octubre impetré los dos. Al año y medio, la jueza me dijo que no daba. Uh-huh. Apelé ante la Cámara y me llevó tiempo, pero lo conseguí en el 2005. Pero antes, ya en el 2003, yo había encontrado víctimas que quedaban por fuera del indulto, porque fue así, en el 2003, el 3 de septiembre, se dicta la ley 25779, que declaraba nulas las dos leyes de la impunidad, que después fue atacada de inconstitucional. Bueno, un largo tramo se hizo con eso. Pero quedaba todavía vigente el indulto a Menéndez. Quedaba firme el indulto a Menéndez en la causa grande, que es la número 381, M381. Entonces yo busqué casos por fuera de esa causa, para poder imputar no únicamente a Menéndez, sino a todos los que venían por debajo de él, que fue la causa Brandalisis, uh-huh, que fue la primera causa, con 4 víctimas que habían sido secuestradas, torturadas y asesinadas. Ya después del 2005, con el pronunciamiento de la Cámara, dándome la razón en lo que yo pedía, ahí sí se abrió la tranquera y bueno, iniciamos todas las acciones que pudimos. Yo llegué, hasta que me fui, imputé por 2.052 víctimas y dejé preparadas, estudiadas casi 800. Graciela, y todavía no... Sí, estamos lejos todavía. Visto desde fuera, pareciese, como dije, es el momento bisagra de la historia argentina. Ese paso de la búsqueda de la verdad histórica a la responsabilidad penal. Pero en lo personal, ¿cuál es el momento más importante, más significativo de todos esos años de lucha por este tema? Cuando se dicta la causa Brandalisis. ¿Cuando se dicta la condena o cuando se dicta la posibilidad? No, la condena. No. Uh-huh. Cuando se dictó la condena, porque yo dije, si se consiguió esto, guarda que todavía me faltaba conseguir la nulidad del indulto, uh-huh, para esa fecha. Pero yo ya vi que las políticas públicas con respecto a los delitos de lesa humanidad habían cambiado. Uh-huh. Porque desde el 98 al 2003 yo estaba gritando sola en el desierto, no te digo. Fue ardua la lucha, sí, pero con mucha satisfacción. Graciela, y hablando de políticas públicas al respecto, me parece que enfrentamos posiblemente el momento donde más se ha sido impulsado, posiblemente desde el inicio de la democracia, la teoría de los dos demonios como manera de desacreditar todas las acciones realizadas, toda la movilización popular en nombre de los derechos humanos. ¿Cómo primero quiero una evaluación sobre la actual política en la materia y segundo, una reflexión sobre la teoría de los dos demonios? Bueno, mira, la teoría de los dos demonios siempre se mantuvo, uh-huh, y bajo esta teoría fue que se llevó a cabo el juicio de las juntas, Claro que sí. Eso no lo podemos olvidar, No. El juicio de las juntas se llevó a cabo bajo la teoría de los dos demonios, uh-huh, porque yo me acuerdo que las víctimas en ese juicio declaraban como testigos, no como víctimas, y que no tenían que decir su pertenencia política porque corrían el riesgo de que se las metiera presa. Ese juicio de la Junta fue muy, muy vidrioso
Y te digo más, ahí lo que se buscaba demostrar era el plan sistemático de secuestro y desaparición de personas. No se le preguntaba a las víctimas cómo habían sido torturadas, si habían sido violadas, no se hablaba nada de eso, porque se estaba bajo el manto de sospecha de la teoría de los dos demonios. Ahora, creo que esa teoría, a lo largo de todos los juicios que se hicieron, Menéndez murió, el gran depredador, con 15 sentencias a prisión perpetua. O sea, que esa teoría, a mi criterio, quedó completamente de lado, porque en los juicios quedó demostrado qué es el terrorismo de Estado y cuál fue el terrorismo que llevaron a cabo la otra parte, digamos, los elementos considerados subversivos. Entonces, todos estos juicios que se lograron, no únicamente en Córdoba, sino en todo el país, fue porque la teoría de los dos demonios quedó totalmente, para mí, desechada. Ahora, que quieran en este momento volver a invocarlas, bueno, señores, demuéstrenlo en ustedes. Yo conseguí la nulidad del indulto, pero con fuertes fundamentos, que es imposible decírtelos ahora, la nulidad de las leyes. Entonces, los que pretendan imponer la otra teoría, bueno, que hagan lo suyo, que lo trabajen si pueden, De todas maneras aparece como justamente aparece como una suerte de brote de negacionismo y de así sacar del fondo de los tiempos la teoría de los dos demonios, siempre en vísperas del 24 de marzo. Usted, con toda la experiencia acumulada, no solamente como protagonista, sino también como testigo de estos últimos 50 años. ¿Hay posibilidades de que ese discurso se imponga? Yo entiendo que no. Y me encantaría poder estar en funciones si se llega a plantear para contestarlo. Pero no es posible, ya estoy jubilada. Bien. Hay muchos motivos, muchos argumentos para desecharlos. ¿Me puede contar, es lo que pienso yo. ¿Me puede contar aunque sea algunos? ¿De qué? De esos argumentos. Primero y principal, los delitos cometidos por las Fuerzas Armadas son delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles. Los delitos cometidos por los elementos considerados subversivos no son delitos de lesa humanidad, son delitos comunes que están prescritos. Te doy ese solo. Bien. La imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad fue lo que permite que hoy, a 50 años, a 43 años de la democracia, mejor dicho, se sigan llevando adelante los juicios. ¿Qué van a invocar? La parte contraria? ¿Qué puede invocar? Si hubiesen tenido elementos, ya lo habrían planteado, con la cantidad de condenas que se dictaron a lo largo y ancho del país. Y no lo hicieron. ¿Está claro, Gabriela? Está perfectamente claro. Graciela, pero en este momento, ¿cuál es la situación? Digo, todo el llevar adelante las investigaciones, los juicios, requiere de recursos que el Estado debe disponer. ¿Cómo está en este momento la financiación por parte del Estado de esta búsqueda de la justicia? Bueno, mira, te digo, yo estoy jubilada hace 5 años, ¿no es cierto? Pero por lo que tengo entendido, las fiscalías siguen funcionando con todo el personal. Ahora cambia el 15 de junio
cambia el régimen acusatorio en Córdoba. Viste que cambia totalmente el régimen acusatorio, donde le dan más poder, digamos, al titular de la acción penal, que es el fiscal. No sé cómo van a seguir esos juicios, pero que yo sepa, no se le ha restado apoyo. Pero ya te digo, no conozco el ámbito interno, porque ya estoy jubilada. Bien. Pero creo que la fiscalía, hay una fiscalía que fue mi fiscalía, la que yo impulsé, la que yo hice que en el 2006 recién el doctor Rigui, que era el procurador, me alquiló una casa, me dio más empleados, siempre estaba con 2, con 3, siempre tuve poco personal, y ahí se dieron cuenta de todos los casos de Córdoba y realmente se creó la Secretaría, la Fiscalía de Derechos Humanos. Y esa sigue vigente. No tengo conocimientos, Gabriela, que le hayan mermado el financiamiento de eso. Tengo entendido que todo sigue igual. Confiemos que así sea. Confiemos en que así sea. Graciela, sí, confiemos que así sea. Graciela, ha sido un verdadero honor esta entrevista. Estamos infinitamente agradecidos, sobre todo, como decía, en estos tiempos y con la particularidad de su visita a nuestro IPEM. La Voz del Interior hoy justamente publica una nota muy interesante sobre cómo se manejó el terrorismo de Estado dentro de las escuelas. Cómo fueron prohibidos libros, cómo incluso se llegó a cuestionar la teoría de matemática de los conjuntos, cómo por supuesto desaparecieron los centros de estudiantes, hubo un sistema de información que también funcionó dentro de algunos de esos colegios. Entonces eso que, hay que tomarse el trabajo de leer el diario, cosa que hoy en los chicos es poco frecuente. Eso les llegó a los chicos a través de Graciela López de Filoñuc y también por eso estamos infinitamente agradecidos. Un abrazo grande. Favor, Gabriela. Un abrazo. Gracias, querida. Era Graciela López de Filoñuc en las mañanitas de Mendiolaza, como dijimos, un prócer argentino. Mañanitas de Mendiolaza. Martes a viernes, de 10 a 12, por la 102.7 FM de Mendiolaza. Vecino.